programa. Ay, Dios mío, qué programa. Doña Alicia Torres, presidenta del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues ya ves cómo está el tema, ¿no? Es que hace solo... El tema complicado. Estábamos todavía sorprendiéndonos. Yo no sé, a este paso ya viviremos conectados a la actualidad, incluso en las horas de sueño, que es lo único que nos falta directamente. Bueno, CESIF a priori no entra tanto dentro de este marco, la reforma laboral, pero bueno, antes de entrar en materia de lo que nos preocupa, y lógicamente os preocupa a vosotros, que es lo que tiene que ver con los trabajadores fundamentalmente de la función pública, pues oye, si te atreves a lanzar una valoración de todo esto que pasó ayer en el Congreso, de la reforma laboral arriba o abajo, yo encantado de escucharte. Si no, pasa palabra. Pues una primera reflexión así rápida y sin conocer al detalle los acuerdos a que se había llegado y luego que se modifican posteriormente, pues parece esto un trueque de votos a cambio de algo que nada tiene que ver con el estado de alarma y que en cambio sí que puede, si no se hace desde una reflexión y desde un diálogo intenso, ser muy perjudicial. Es decir, estamos en plena crisis económica y hacer estos anuncios sin la debida reflexión y sin el debido diálogo en una situación como la actual, pues pone muy difícil saber, una situación de incertidumbre que pone muy difícil saber qué va a pasar. Y esto para el mantenimiento o la creación de empleo, pues todo afecta y este tipo de anuncios, este tipo de negociaciones a última hora, sin luz, sin taquígrafo, sin saber muy bien qué va a suponer esa derogación, si es total, si no es total, en qué sentido se va a producir, pues genera esa incertidumbre a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, que toma una decisión, la contraria, no es transparente, no hay una información completa de los asuntos y en esa situación la inseguridad entiendo que es total y esa sería una primera valoración y luego veremos en qué queda todo esto cuando nos lo expliquen bien. Esa es la sensación ahora. Sí, tanto. Yo no sé si tú recuerdas, Boes a las 10, a las 11 de la noche, el domingo, bueno, lo de ayer ya a las 12 ya roza lo surrealista, francamente, y sobre todo cociendo acuerdos, es decir, llegando a una tribuna del Congreso de los Diputados con un acuerdo debajo del brazo que solo conocían 3 partidos, o sea, el resto nada. O sea, por eso entiendo que así difícilmente la ciudadanía está desconcertada, este tipo de actuaciones que se toman con nocturnidad y alevosía prácticamente y que no en el sentido literal. Claro, y que no llevan a que más que una incertidumbre y una inseguridad. Si hay que tomar decisiones respecto de la reforma laboral, pues tomémoslas en los foros adecuados y con las reflexiones y los diálogos pertinentes. Y a partir de ahí que no se convierta esto en un mercado de votos con cuestiones que exceden de lo que se estaba debatiendo ayer, que era la prórroga o no del estado de alarma. Entonces esto para nosotros, pues de entrada, bueno, calificarlo de un panorama incierto y de inseguridad, porque no sabemos muy bien ahora mismo dónde estamos. Sí, esto hay que unirlo, como es obvio también, bueno, pues claro, a la COE le ha sentado como un tiro, teniendo en cuenta que tampoco entiende esta postura, justamente en un momento que, como bien sabes, se están también negociando las ampliaciones, flexibilización de los famosos ERTEs, precisamente para tratar de ayudar a los sectores económicos estratégicos a tratar de reactivarse. Con lo cual, claro, yo me pongo en el papel de Antonio Garamendi o de Salvador Navarro, como sabes, al frente de la Confederación Empresarial Valenciana, yo estaría alucinado, literalmente. O sea, pues yo entiendo que estamos alucinados todos, nosotros como sindicato también, porque se hacen este tipo de anuncios sin saber muy bien en qué se concretan. ¿Nosotros qué creemos? ¿Qué queremos? Pues el mantenimiento del empleo y la creación de empleo en estos momentos tan complicados y que la protección social del trabajador sea total. Eso es lo que nos preocupa ahora. Con todo esto, pues crea un panorama otra vez incierto que no sabes muy bien dónde va a llegar, a dónde va a llevar. Y esta es la situación ahora que nos encontramos con este tal altísimo nivel de desempleo, con los ERTEs y con el desempleo que se está produciendo ya y el que se va probablemente a producir, pues estos escenarios nos parece que puede ser muy complicado salir de esta situación con estas maneras y estas formas que está produciéndose el gobierno, desde luego. Bueno, vuestro papel, como es obvio, es sobre todo defender los intereses de los trabajadores de la función pública y aquí hay, bueno, pues un camino larguísimo por recorrer, porque voy a tratar de resumirlo contigo en aproximadamente 15 minutos en los distintos ámbitos, pues en el ámbito sanitario, por supuesto, en la educación,
también, por ejemplo, lo que concierne a las policías locales, sin ir más lejos, bueno, también a los trabajadores propiamente dichos de la administración como tal. Esta semana, hace dos días, 2 o 3 días, teníamos la oportunidad de conversar con vuestro compañero, con el delegado de vuestro sindicato de CESIF, concretamente en Valencia, en el SEP, en el Servicio de Empleo Público Estatal, como sabes. Sí. Y francamente, Alicia, nos impactó ver el estado y la situación en la que están trabajando o han trabajado estas personas, y esto lo aplico también al ámbito concretamente también del Servicio Valenciano de Empleo de Labora, porque han sido capaces de resolver muchísimos trámites de ERTES con unas condiciones francamente, yo diría que pésimas, y llevándoles al extremo, concretamente, de agobio, de angustia, en fin, y que por más horas que echasen, que no había forma de solventar esta papeleta. Yo, insisto, empiezo contigo por este punto, porque Sí. realmente nos quedamos impactados. Efectivamente, la situación del Servicio Público de Empleo Estatal es una de las que demuestran que la Administración Pública se ha visto mermada de recursos en estos tiempos, que no ha sido dotada del personal suficiente, y en una situación como la actual, en la que la tramitación de expedientes de prestaciones respecto de al mes de abril del año pasado se ha incrementado en una media de un 530%, no acompaña con que la plantilla se haya visto incrementada para poder hacer frente a todo ese volumen de trabajo. O sea, las plantillas apenas se han incrementado en un 10% con contrataciones temporales de 6 meses para resolver toda una compleja, una cantidad ingente de expedientes que, como te digo, se han multiplicado en algunos casos con un 530%. Por tanto, no es posible con esos recursos humanos hacer o sacar ese trabajo como nos gustaría, y haciendo esfuerzos, como decía nuestro compañero, de hacer horarios sin límites, trabajar sábados, trabajar festivos, para poder atender a esa grave situación social que ha producido la crisis sanitaria con el tema de los ERTES. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo tremendo, pero sin los recursos humanos suficientes. Alrededor, como te digo, solo de un incremento de un 10% de plantilla para atender a todo ese incremento de tramitación de expedientes que se ha producido. Y eso pues genera conflictividad, como hemos visto en algún caso, en alguna oficina, en el que es cierto, las situaciones son dramáticas y son muy complicadas, y al final es el empleado público que está atendiendo al ciudadano el que se encuentra en esa situación complicada de no poder dar la respuesta que el ciudadano le gustaría, a pesar de que él está poniendo de su parte el máximo. No estaba preparada tampoco la Administración para encontrarse con esta situación. Se ha tenido que improvisar el tema del teletrabajo, el trabajo desde los domicilios, y bueno, se ha trabajado en muchos casos de una forma precaria. Todo esto es lo que hemos de abordar de cara al futuro, y esto teniendo en cuenta que la atención presencial no se ha producido todavía. Aún estamos en una atención telemática o a distancia. En el momento en que se empiece a abrir presencialmente las oficinas, pues entendemos que los incidentes pueden también multiplicarse, porque la atención presencial va a llegar, y toda la conflictividad no va a ser menor. Y esa es la situación actual del servicio público. Permíteme sobre esta cuestión precisamente, Alicia. La realidad es, como tú bien sabes, esa es la angustia de los trabajadores, como es normal. Pero creo que ayer tuviste la oportunidad de poder verlo. Hay 1 millón de personas, repito, 1 millón de personas que todavía no han podido cobrar. Efectivamente. Y eso es una situación dramática, claro, y así lo entendemos. Con todo el drama, teniendo en cuenta que vamos ya camino de 3 meses, pues sobran las palabras, nunca mejor dicho, aunque estemos en la radio. Yo la reflexión que haría contigo es, ¿de verdad hay algún partido político que piense la urgente necesidad que hay, como vosotros estáis cansados de repetir, y por eso lo quiero recalcar hoy aquí con vosotros, de redistribuir los esfuerzos, redistribuir los recursos para ser lo más eficientemente posible con los ciudadanos, a lo que añado el proceso de digitalización que el otro día nos decía vuestro compañero Santiago Álvarez? Tan complicado es de que los partidos, gobiernen o no gobiernen, entienden que esto ya es una necesidad urgente, claro, y que no sé, y que o se solventa de una vez o al final nos vamos a colapsar. Pues efectivamente, esa es una de las cuestiones que nosotros nos hemos cansado de trasladar a todos los grupos parlamentarios a nivel nacional, porque estamos hablando de Administración General del Estado y, por tanto, ahí es donde corresponde hacer las peticiones.
Y nosotros vamos a presentar ahora un estudio a esa comisión de reconstrucción que se ha constituido en el Congreso de los Diputados sobre esta situación de extrema escasez de recursos, en este caso en el Servicio Público de Empleo Estatal, y que por tanto ha atendido como ha podido la situación actual, pero que entendemos que no es lo que corresponde. Por tanto, vamos a hacer un informe con toda esta situación y lo vamos a trasladar a los grupos parlamentarios, porque la situación en la que se han encontrado los empleados públicos de este servicio, ha sido imposible, porque con los recursos que actualmente tenemos ha sido imposible atender de una manera adecuada todos los expedientes que se han tenido que tramitar. Por tanto, por las personas afectadas por los ERTES y porque hay personas que ya estaban en situaciones de prestación y porque se han reconocido otras prestaciones sociales que también se han tenido que atender. Es decir, es el volumen de trabajo habitual más todo lo que ha derivado de la situación de la crisis sanitaria. Entonces, ese informe lo vamos a presentar a los grupos parlamentarios para que lo tengan en cuenta en esta comisión de reconstrucción que se constituye en el Congreso de los Diputados. No, y además, en este caso concretamente estamos hablando del SEPE, pero sin más lejos, como conocéis perfectamente, la justicia hay ahora mismo, antes de empezar con todo el proceso, lamentablemente, de demandas, querellas, indemnizaciones, etcétera, que va a traer toda esta tristísima resaca del COVID-19 y que va, seguro, a llenar otra vez los tribunales. Hasta la fecha, en el momento que se paró la actividad, había más de 20.000 juicios pendientes. O sea, yo en este tema empiezo por el SEPE, pero es que lo amplío, por ejemplo, en este abanico también de la justicia. Claro. Alicia, es que así no se puede funcionar. O sea, no puede tardar estamos deficitarios de o 10 años. Claro. Una persona que está acogida a un ERTE no puede tardar 3 o 4 meses sin cobrar, y todo eso cuando vosotros os estáis literalmente partiendo el pecho. Es decir, algo falla, lo digo sobre todo de cara al ciudadano que no puede entender todo lo que está pasando. Claro. La paralización de la actividad, en este caso judicial también, durante este tiempo, y que se va a reactivar cuando se abran los plazos procesales, ahora el 4 de junio, va a poner en evidencia que para poder sacar adelante todo lo que ya estaba acumulado o retrasado, más lo que se ha tenido que parar durante este tiempo, o se refuerzan los servicios o difícilmente va a poderse sacar ese trabajo adelante. Y hemos oído a algún político expresar que esto va a ser un caos. Pues lo que hemos de intentar es que no sea un caos. Es decir, vamos a poner las herramientas y los medios necesarios para que, reforzando con plantilla a los juzgados, pues pueda sacarse adelante no solo lo que viene por la conflictividad de este periodo, sino todo lo que anteriormente también se había quedado paralizado. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en todos los planes de desescalada o de contingencia y de continuidad de la actividad laboral presencial en todos los ámbitos, en justicia, en administración del Consell, en educación y en sanidad. Lo que pretendemos es que pues también se retome la actividad ordinaria en cuanto se pueda, porque sabemos que la actividad, por ejemplo, la atención especializada extrahospitalaria está paralizada. Tenemos de volver a retomar las consultas de las personas que en este tiempo pues no han podido ser atendidas porque había que atender la urgencia, y todo esto va a tenerse que abordar. Por eso nosotros hemos pedido una mesa general a la consellera de Justicia y Administraciones Públicas la semana pasada, porque entendemos que hay que retomar de nuevo la negociación pasada a la crisis grave sanitaria para abordar estas cuestiones de desescalada en todos los sectores, de teletrabajo, en fin, todas las cuestiones que se nos han quedado pendientes. Sí, es que por lo que me estás comentando, a mí, francamente, me parecería bastante más acertado. Es decir, tratar de abordar, efectivamente, como muy bien apuntas, pues el problema generalizado a nivel de administraciones públicas. Porque también es cierto que, más allá de que cada área pueda tener una mesa sectorial para determinadas cuestiones, es obvio que, efectivamente, hay un problema de fondo e insisto, dentro de toda esta desgracia, a ver si a alguien se le ocurre reorganizar un poquito mejor estos recursos que tenemos. Ahora hemos de preocuparnos en volver a reactivar, o sea, en dar continuidad a la actividad laboral presencial de las administraciones, que es en lo que estamos estos días, tanto en la administración del Consell, que estamos elaborando esos planes de continuidad de la actividad laboral en base a una resolución que se acordó la semana pasada para establecer cómo se vuelve a esa actividad presencial en unos porcentajes, pero hay que aprobar esos planes de contingencia que dieron 5 días desde el día 11, estamos a 21 y todavía no están. Con lo cual, si no están aprobados esos planes de contingencia, no se puede recuperar la actividad presencial. En fin, estamos trabajando en todo ello, pero... No, entiéndeme, si yo no lo discuto. Lo que trato precisamente es que todos aquellos que nos gobiernan o que nos representan, mejor dicho,
pues sean conscientes de la gravedad de este problema. Y por eso he hablado de todos los grupos políticos, porque ahora gobiernan unos, luego gobiernan otros. Y bueno, y al fin y al cabo también te digo incluso, es decir, también es responsabilidad para mí, para mi forma de entenderlo, que por parte incluso de los partidos de la oposición, que también deben aportar medidas y propuestas en este sentido. Claro, esto no se construye únicamente con aquellos que gobiernan, esto al final es un trabajo de todos porque hay un problema estructural, que es la base de la cuestión. Sí, hay un problema estructural que ahora se pone en evidencia cuando ha sido necesario en la crisis sanitaria atender unos números de contagiados y desgraciadamente fallecidos que han sido muy tristes y lamentables, un número de profesionales contagiados que también ha sido terrorífico, es decir, hemos tenido unos porcentajes de contagio en profesionales que lo sabéis porque los hemos ido contando, que no corresponden a lo que debería haber pasado por falta de medios de protección. Todo eso ha pasado, pero ahora tenemos que abordar qué va a pasar en el futuro. Es decir, tenemos que estar preparados con protocolos, con stocks suficientes de medios de protección, con reforzar la atención primaria en sanidad, porque la barrera de contención de estos casos de coronavirus. En fin, hay mucha tarea por hacer y hemos de intentar recuperar la normalidad de la actividad sanitaria también, que ha quedado parada para atender toda esta crisis, pero ahora tenemos que volver a activar todo esto, claro. Y esa es la tarea ahora. Aparte de que nos sentemos a hablar de cómo está estructuralmente nuestra administración, que esto ahora pues ha quedado un poco aparcado por la atención de las cuestiones urgentes, pero hay que hablarlo, por supuesto. Ya. Está claro. La última, ya por ir cerrando contigo, la última cuestión precisamente, sin duda cabe, en el ámbito sanitario, varios aspectos. El nivel de contagiados sigue siendo muy alto. En segundo lugar, bueno, vosotros ya anunciasteis que interponíais, pues una denuncia ya por la vía penal a la Consellería de Sanidad por lo que considerabais una actuación irregular sobre, proveer de material sanitario, etcétera, a los profesionales que literalmente se han jugado la vida por combatir a esta enfermedad. Y luego aprovecho también y te pregunto, ahora mismo, ¿qué sensación hay entre nuestros profesionales? ¿Tranquilidad o hay temor? O porque la Consellería, permíteme, la Consellería no se atreve a dar un paso porque apreció ese ligero repunte? ¿Pensáis que el tema está controlado? Ya te pregunto a nivel valenciano, ¿o hay que seguir con los ojos muy abiertos? No, para nada. Nosotros seguimos pensando que hay que estar muy vigilantes a lo que pueda pasar con cualquier rebrote. Por eso pedimos refuerzos adicionales para salud pública y atención primaria, para el rastreo de los casos positivos, para que no volvamos a perder esa trazabilidad del virus, que es lo que ha pasado y que al final nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y, por tanto, esos refuerzos en atención primaria, esos protocolos que deben estar unificados para que todos los departamentos de salud tengan los mismos protocolos y que tengamos la preocupación aún de si vamos a tener material de protección suficiente o no. Ayer el martes hubo una mesa sectorial con la Consellería de Sanidad y volvemos a pedir lo mismo, información sobre qué stock de material tenemos para que los profesionales sanitarios, ante un supuesto de rebrote y de volver a tener que actuar, pues tengan las medidas necesarias y que tengamos protocolos claros ante distintos escenarios, ante una posible vuelta del virus. Entonces, todo esto aún estamos reclamándolo, o sea que no, ni mucho menos vamos a dejar de estar vigilantes en todos estos asuntos, porque entendemos que la situación de crisis sanitaria no ha pasado, es decir, seguimos en ella y hemos de estar preparados para cualquier situación. Hemos visto que en esta fase 1 en la que hemos entrado, pues la población ha de concienciarse de que no hemos salido de la crisis sanitaria y ha de tenerse precaución, que es a lo que nosotros también llamamos, por la situación en la que nos hemos visto de colapso sanitario en estos meses pasados. Por tanto, hay que ser prudente y tener sentido de la responsabilidad para evitar estas situaciones en las que nos hemos encontrado. Y esas son nuestras demandas, que se refuercen las plantillas en atención primaria, que se realicen los test, que es lo que siempre hemos pedido. Parece ser que la semana que viene van a realizarse ya a todos los profesionales los test, o van a acabar, que se vienen realizando, pero esto ha tardado mucho todo, ha sido todo muy lento y así estamos en ese porcentaje de casi un 24% de profesionales sanitarios contagiados. Pues sí, aquí lo dejamos, Alicia. Podríamos estar hablando contigo un buen ratito más, porque hay muchísimos temas, lamentablemente, que abordar, pero creo que hemos hecho un repaso bastante amplio, sobre todo teniendo en cuenta de esta situación, yo diría casi de shock, de la cual venimos,
no de las últimas 24 horas, sino de hace 9 horas y pico, simplemente. Muy bien, exacto. Es lo que tiene la actualidad, lo que digo, cualquier día estaremos ya conectados, incluso entre sueños. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, gracias. Venga, saludos. Saludos.